Muy bien. Aquí, así como estamos, hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a buscar dos pasajes. Primero, el libro de Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. Y también a la vez vamos a estar viendo a Efesios capítulo número 2. Romanos capítulo 6 y luego Efesios capítulo número 2. Hermanos, estamos hablando ahora en estas semanas de nuestro lema, que ahora es vivos en Cristo. Y en esta mañana quiero traer la atención de la prueba del pasado. Dentro de su boletín puede encontrar también acerca de lo que son las notas de esta mañana. Pero vamos a leer primeramente aquí en Romanos capítulo número 6. Le animo que ponga una separadora o algo ahí en ese lugar, porque vamos a regresar ahorita aquí a este pasaje. Pero aquí en Romanos 6 versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, volviendo ahora al libro de Efesios capítulo número 2. Vamos a leer unos versículos aquí para el tema, la escritura para el mensaje de esta mañana. Aquí estamos en Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque tú has hecho tanto en nuestras vidas. Señor, te pido que tú bendigas a tu palabra en este momento. Señor, gracias por todo lo que has hecho. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a estar viendo en esta mañana la prueba del pasado. Muy bien, estamos haciendo aquí cambio del micrófono, ya lo tengo aquí. Muy bien, aquí andamos bien. Bueno, hermanos, estamos viendo ahora nosotros en lo que es del pasado. Hermanos, hablando también de este mes, este año entrando, estamos viendo que nosotros somos vivos en Cristo. Eso significa, hermanos, que Él ahora toma el lugar en nuestras vidas. Él ahora está guiando en nuestras vidas. Pero, hermanos, cuando pensamos en eso, vemos que la semana pasada hablamos de la esperanza de la eternidad y aprendimos que sin Cristo no hay esperanza. La persona que no ha puesto su fe en Cristo, escuchen bien, los que no han puesto su fe en Cristo no tienen esperanza. No hay vida eterna, no hay gloria, no hay el cielo. Y por eso vemos que sin Cristo no hay esperanza. La muerte es lo que produce la esperanza. ¿Y cuál muerte? Pues estamos refiriendo a la muerte del Señor Jesucristo. Su muerte en Calvario es lo que nos dio la habilidad de estar bien con Dios. Y por eso vemos que la muerte y luego la esperanza está revelada en la vida cambiada. Y en esta mañana vamos a hablar un poco también de eso, que cuando Cristo entra no nos deja igual. Cuando Él entra, los mismos deseos no son iguales. Cuando Él entra, la vida cambia. Y luego también la esperanza es la vida que tenemos. Hermanos, cuando hablamos de la historia es un buen maestro en la vida. En el mundo, la historia es muy importante. Es por la historia que aprendemos de los errores cometidos, aprendemos de cosas buenas y las podemos aplicar en nuestra vida.
Aprendemos también que de la historia para no repetir los mismos errores. Hacer un error no es algo necesariamente mal. Hacer un error muchas veces significa que por lo menos intentó y se equivocó en su intento. Eso no es la parte mala. La parte mala es no aprender del error que cometió. Y por eso aprendemos de lo que hicimos y lo que hacemos. Un dicho famoso es que lo único que aprendemos de la historia es que no aprendimos de la historia. Y tristemente muchas veces en la vida es lo que hay. Hermanos, en nuestro texto, aquí hablando en Romanos, vemos que está hablando algo de la historia. Vemos, hermanos, aquí estamos en Romanos capítulo número 6. Vemos unas frases. Ahí en versículo número 3 vemos la frase: hemos sido bautizados del pasado. Versículo 4, somos sepultados, algo que ya pasó. Versículo 5, fuimos plantados, algo del pasado. El versículo número 6, fue crucificado. Versículo número 7, ha muerto, ha sido justificado. Hermanos, cada una de esas frases está refiriendo de algo que ya pasó. En esta mañana quiero enfocar un poco de lo que pasó para llegarnos al punto en que podemos tener la vida en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, en nuestra nota vamos a estar viendo que el primer punto dice que estábamos, y el espacio es muerto. Estábamos muertos. Y hermanos, cuando hablamos de la muerte, ahora volviendo aquí al libro de Efesios capítulo 2, vemos que nosotros estábamos muertos. Versículo número 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, la primera cosa que quiero enfocar es que nosotros estábamos muertos. Ahora, antes de Cristo es muerte. Antes de Cristo no hay esperanza. Antes de Cristo el futuro está bien feo. Antes de Cristo el cielo no tiene nada para nosotros. Antes de Cristo somos enemigos de nuestro Dios. Y por eso vemos que eso viene de la muerte. Hermanos, somos muertos, en versículo número, en el inciso A, somos muertos a las cosas espirituales. Muertos a las cosas espirituales. Hermanos, antes de conocerle a Cristo, estábamos muertos espirituales. Ahora, vamos a pensar por un momento. Cuando nosotros no conocimos a Cristo, no entendimos mucho tampoco. Y siempre que estoy muy animado cuando yo hablo con alguien, y muchas veces cuando estoy hablando con alguien de Cristo, y precisamente la semana pasada estuve haciendo eso, hablando con alguien, y como que no entendieron, y como sus ojos cerrados, y como yo hablaba, no entendía. Es porque estaban muertos espiritualmente. Hermano, la condición del hombre natural sin Cristo es totalmente muerte espiritualmente. Primera Colosenses 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Nunca he hablado con alguien y hablando de Cristo y están viéndole como que de qué planeta viene, viéndole que no es algo natural que está diciendo. Y hermanos, en realidad no es natural, porque a ellos es locura. Cuando hablamos de alguien de Cristo, a ellos es locura. En esa condición perdida, así es como es la persona. Pero sigue diciendo: pero a los que salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Una cosa que me anima mucho, y la semana pasada sí pasó, fui a una casa y les hablé de Cristo, aceptaron a Cristo, pero en ese momento como que no estuvo captando mucho. Y luego hice una cita y volví en esta semana, y entrando en la misma casa con la misma familia, les vi muy diferentes. Los ojos abiertos,
un ánimo, contentos, aprendiendo. Hermano, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la diferencia de la locura hasta el poder? De lo que no entendieron hasta que ahora entienden. Hermanos, en el pasado no entendimos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en ese momento. Hermanos, algunos piensan, pues pastor, voy a aceptar a Cristo cuando entiendo más. Los que estamos hablando con los que no tienen a Cristo, hermanos, entienda, no van a entender más. Un muerto no puede entender. Ni una vez entrado en la funeraria a testificar a la persona principal. A ese ataúd que está allí, nunca llego a ese ataúd, empiezo a hablarle. Bueno, pues conoce a Cristo y empiezo a hablar. No voy a hablarle. ¿Por qué? Está muerto. Tiene oídos, no oye. ¿Por qué? Está muerto. Hermanos, antes de Cristo, así nosotros andamos muertos. Hermanos, dice ahí en la Biblia, en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, llevamos a alguien desde la condición muerta hasta viva en el momento que acepte a Cristo como su Salvador. Yo he platicado con algunos que han dicho, pastor, yo ni sé lo que hice, ni recuerdo lo que me dijo, ni sé por qué lo hice, pero algo adentro sí cambió. Hermanos, es la muerte hasta la vida. Hermanos, esa muerte tiene un efecto, y ese efecto es que esa muerte nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Siendo muerto, no podemos llegar a Dios. Hermanos, esa muerte comenzó desde la caída de Adán. Hay que entender, hermanos, lo que pasó en ese momento. En esta semana estuve leyendo un poco la Biblia y vi algo bien bonito en la Biblia. Cuando Adán y Eva, y no vamos a buscar allí, pero en el libro de Génesis capítulo 3, vemos que Adán y Eva, ellos decidieron comer del árbol del conocimiento. Y luego de ese árbol, ellos cayeron espiritualmente. Y luego dice la Biblia que fueron expulsados del huerto de Edén para que no comieran del árbol de la vida. Y por eso, si hubieran comido el árbol de la vida, hubieran tenido la vida eterna. Y en su condición de pecado, ese árbol ahora es prohibido. Fuera para no comer de ese árbol. Fuera para encontrar la condenación. Fuera para la muerte. Ese árbol, ese fue en eso. Pero vemos aquí en Proverbios 11:30, no se escucha, dice, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, es como que fuera del huerto, ahora dentro del huerto. Aquí está el árbol de la vida. Coma. Hermanos, con eso tenemos la vida eterna. Por eso, hermanos, esa muerte es como de Adán separado, como de Adán expulsado, como de Adán en castigo, como Adán separado para toda la eternidad, menos que Dios ahora extiende algo nuevo para nosotros. Por eso, hermanos, es la vida. Por eso vemos, hermanos, también que esa muerte, Satanás es el quien nos cegó. Dice la Biblia, hermanos, en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, hoy en día el incrédulo no puede entender. El incrédulo no quiere entender. Un ganador de almas que voy a buscar solos que quieren aceptar, van a andar mucho tiempo en la calle sin ganar a nadie. No quieren. Pocas veces me han dicho, pastor, gracias por venir a mi casa, menos que ya aceptan a Cristo. No quieren. Abre la puerta, ¿quién es usted? Pues yo soy. No, para nada. Cegados. Así es Satanás en contra de eso. Hermanos, esa condición es la condición que nos separa de Dios. Segunda cosa, el inciso B, seguimos ahora
la corriente de este mundo. Palabra que falta es corriente. Seguimos la corriente de este mundo. Una palabra muy famosa, que escuchamos muy enseguida, es la onda. Así son los jóvenes. ¿Qué onda? ¿Verdad? ¿Quién sabe qué están diciendo? Pero eso es la manera que ellos hablan. ¿Qué están hablando de la onda? Está hablando de la corriente. Está hablando de algo que está llevando, algo que está jalando. Y vemos, hermanos, que la corriente de este mundo. Vemos algunas cosas muy importantes aquí en versículo número 2 de Efesios 2. Vemos que está diciendo en otro tiempo. ¿Qué refiere? Refiere, hermanos, al tiempo antes de conocer a Cristo. Escuchen bien, hermanos. Los que ya conocemos en Cristo, antes anduvimos en la corriente de este mundo. Antes nosotros tuvimos el deseo de seguir ese mismo corriente. Es algo que pasó desde antes en la vida. Hermanos, en la vida perdida, eso fue el otro tiempo. Ahora los que conocemos a Cristo ya no estamos en el otro tiempo. Eso fue antes de Cristo. Eso fue en el expulsado del huerto. Fue el tiempo en castigo de Dios. Otro tiempo. Hermanos, la vida de hoy en día no debe parecerse a nada como de ese día. Antes de Cristo y después de Cristo debe ser diferente. ¿Por qué? Porque antes anduvimos en la corriente. Vemos otra palabra, hermanos, ahí en eso, otro tiempo siguiendo, dice la palabra siguiendo. ¿Qué significa? Fue la vida natural. Yo no voy, ¿verdad? Para aclarar bien, pero si fuera a un baile, si fuera a una cantina, yo estaría esperando ver mucha gente, llevados por la corriente. Así es lo que es natural para los del mundo, siguiendo lo que es la vida natural. Seguir significa continuar, no detenerse, sin deseo de parar, siguiendo adelante. Bueno, la forma del hombre natural es como, no es como el hombre espiritual. Dos cosas diferentes. Antes, en la historia, así andábamos. Veo la tercera palabra, hermanos, aquí en Efesios 2:2. La palabra corriente. Corriente. ¿Qué significa corriente? Corriente está hablando como un río. Un río con las aguas saliendo y corriendo. Hermano, muy difícil entrar en un río que anda recio y andar en contra de la corriente. El hombre natural no puede. Hombre natural va con la corriente. Es algo que les lleva. Ellos no toman decisiones. Siempre me da risa el joven que dice: no, pastor, yo no voy a la iglesia, yo no quiero que nadie me mande. Y luego empiezo a ver su estilo de pelo. Veo las marcas en su cuerpo. Veo cosas que está haciendo y poniendo. ¿De dónde aprendió eso, hermano? De la corriente. De la corriente. No pueden andar en contra, son llevados. Y mientras dicen yo soy mi propio hombre, lleva las marcas de la corriente. Hermanos, eso es lo que es natural, lo que vemos en eso, la corriente. Hermanos, es término mundano, dice la corriente de este mundo. Muertos espirituales, muertos siguiéndola, corriendo, siendo llevados por donde ellos quieren. Hermanos, seguimos el inciso C. Seguimos el príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Satanás. Queremos seguir al rey, quien es Dios. Pero vemos que él quien está guiando y mandando en la vida antes de Cristo es Satanás. Por eso estábamos siguiendo ese príncipe. Vemos unas palabras, hermanos, aquí en versículo 2. Vemos la palabra conforme. Conforme. No entiendo, hermano, lo que significa esa palabra conforme. Muchas veces no pensamos mucho. Vivimos nuestra vida cristiana, con todo respeto, hermanos, vivimos la vida cristiana como un ignorante.
Viviendo la vida cristiana pensando, pues, ¿qué está mal con eso? ¿Qué el otro? No pensando. Vemos, hermanos, algo conforme. ¿Qué está conforme? Hermanos, en el pasado nosotros estuvimos conformes. No vimos nada mal con la cantina. No vimos nada mal con las drogas. No vimos nada mal con el pecado. No vimos nada mal andando con otras mujeres, haciendo otras cosas. No vimos nada mal con la pornografía. No vimos nada mal con lo que era de eso. ¿Por qué, hermanos? Estuvimos conformes. Hermanos, hoy en día hay muchos cristianos que están conformes al estilo de vida de este mundo. Y eso, hermanos, no debe de haber con la vida cristiana. Está hablando de antes. Eso fue natural. En ese tiempo ya no es. Ya no no estamos en ese tiempo del pasado. Hermanos, nosotros somos la luz, somos la sal. No podemos ayudar si somos iguales, hermanos. Él fue del pasado y ahora vivimos en el presente. ¿Saben qué, hermanos? Aparte de eso, conformes, vemos que Él tuvo poder. Satanás tuvo poder en nuestras vidas. Tiene poder en la vida de la persona sin Cristo. ¿Qué vemos aquí en estos hermanos? Dice que el príncipe de la potestad del aire. Príncipe, potestad, está hablando de autoridad. Está hablando de poder. El mundo no puede mejorarse, sino que sigue la misma corriente por el poder de Él. Está hablando del pasado, hermanos. Él lo tuvo en eso. Vemos otra palabra, otra frase que opera en los hijos de la desobediencia. Hermanos, que siguen la corriente de este mundo, escuchen bien con todo respeto. Si siguen la corriente de este mundo es porque es hijo de desobediencia. Ya no somos así. Ya somos vivos en Cristo. Él ahora tiene poder en mi vida. Y no debo entender que es necesario vivir lo que Él nos dice en nuestra vida. Por eso vemos que está operando en eso. El cristiano mundano es el hijo de desobediencia. Opera significa que no tiene poder contra Él. ¿Saben, hermanos? Este cuerpo no es muy obediente. Voy a confesar. Este cuerpo quiere comer cuando no debo comer. Este cuerpo quiere dormir cuando no debo dormir. Este cuerpo es rebelde, simplemente. Hermanos, cuando hablamos de lo que opera y el poder de eso, vemos que Él tuvo eso, pero vemos en la Biblia, mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. No hay por qué prestar este cuerpo a los hechos de Satanás. No hay por qué prestar ese cuerpo para que Él opere en mí los deseos de Él. Antes estábamos muertos. Número 2, hermanos. Número 1, estábamos muertos. Número 2, en nuestra hoja hemos sido bautizados. Ahora volvemos, hermanos, libro de Romanos. Por favor, buscan aquí libro de Romanos. Vemos aquí, estamos hablando del pasado. Nosotros bautizamos. Creo el domingo pasado, si no me equivoco, bautizamos. Esa agua ahí está lista. Si está alguien aquí en esta mañana que dice, pastor, debo ser bautizado, ya conozco a Cristo, lo acepté, primer paso de obediencia es aquí. Pues al final del culto le vamos a dar una oportunidad que pase y sea bautizado. Está hablando del pasado. Para nosotros que tenemos tiempo en Cristo, fuimos bautizados. Yo de 7 años de edad, yo fui bautizado. Por eso estamos hablando de lo que pasó en el pasado. Hermanos, ¿cómo éramos bautizados? La primera cosa, el inciso A, hemos sido bautizados en su muerte. En su muerte. Cuando bautizamos, siempre bautizamos
en la muerte de Cristo y le bajamos, le sumergimos en el agua. No por mucho tiempo, porque no va a ser muy bien para eso. Muertos y luego resucitado. Nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Hermanos, símbolo del bautismo. No somos rociados. No somos bautizados por la aspersión. Porque nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Hermanos, es símbolo de nuestro pasado. Como Cristo murió y fue sepultado, nosotros en Cristo somos sepultados a la vida del hombre viejo. Ese hombre se quedó bajo ese agua. Él está bien por minutos, por horas, porque lo que se resucita es el nuevo hombre. Pues hablando del bautismo en el pasado, hermanos, como Cristo, Él cesó de vivir, Él cesó de respirar. Él estuvo muerto 100% cuando Él fue a la tumba. Él dejó la vida anterior en la tumba. Y hermanos, cuando hablamos de eso fue algo definido y algo permanente. Cuando Él resucitó, resucitó diferente. Su cuerpo fue diferente. Ahora Él fue Dios y aún es Dios, pero su cuerpo fue diferente. Él ascendió al cielo, no llevado por alguien, ni volando él mismo. Él tuvo poder en su cuerpo, que era diferente. Bautizados. Muertos, hermanos, el bautismo. Somos, en el inciso B, sepultados. Sepultados ahora muestra la permanencia de la muerte. Una cosa que es muy común, hoy en día hay muchos que están cremando los cuerpos, pero hablando de antes de la fama de la cremación, es que cuando alguien se muere, tenemos un tiempo limitado. Ahora en México, por lo regular, no preparan los cuerpos y por eso el tiempo es muy corto. Uno muere, el día siguiente es sepultado. Ese cuerpo no lo para en el sofá. Ese cuerpo no está en la mesa para comer. Ese cuerpo está ahora esperando sepultarlo lo más pronto que sea posible. Porque ya no sirve. Hermanos, hablando de la muerte, es algo permanente y algo que cambia. Hermanos, como el cuerpo sin vida se pudre, así es el creyente que sigue en el camino viejo. Sepultado, muerto, sepultado, apartado, 6 pies bajo de la tierra. Está para no jalar para nada, no para levantar para nada, porque ya no existe esa persona. Inciso C, hermanos, el viejo hombre fue crucificado, versículo 6. Crucificado, ¿qué? Junto con Cristo. Como Cristo fue crucificado, el viejo hombre fue crucificado. Ya somos diferentes porque lo que pasó en nuestro pasado, un sacrificio, dice la Biblia, un sacrificio de Cristo fue un olor fragante. Era para siempre. En Efesios 5:2, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sacrificio. Hablando, hermanos, del pasado. El pasado nos indica cómo debe andar nuestro presente, que indica cómo debe andar nuestro futuro. Debemos entender, hay una diferencia, hermanos, entre el presente y el pasado. No somos iguales en ese tiempo. Vemos, hermanos, el viejo hombre fue destruido, jamás vivió en el pasado, pero ya no, somos diferentes en Cristo. Por ejemplo, hemos visto, hermanos, estábamos muertos, hemos sido bautizados. Me gusta mucho ahora, en versículo número 5, fuimos plantados. Fuimos, otra palabra del pasado.
sepultados, muertos, pero también plantados. ¿Qué significa ahora plantar? Es diferente que sepultar. Cuando sepultamos, muy abajo de la tierra. Cuando sepultamos, lo ponemos más lejos que podemos. Pero plantar tiene otra idea. Vemos, hermanos, ahora acerca de ser plantado. Plantado como, en el inciso A, como semilla. Como semilla. ¿Nunca ha pensado qué loco es llevar un grano de trigo que lo podría comer y me daría vida en comerlo? Pero en vez de comerlo, voy a echarlo en la tierra. La locura. ¿Quién pensó en esa idea? Pues entendemos que Dios. Pero ¿quién pensó en esa idea? Voy a tirar la comida al suelo. Es plantar. Plantar en una manera se ve como locura. Un costal de semilla puede también un costal de comida. Pero en vez de comerla, estamos plantándola. Hablando, hermanos, de plantar, de sembrar, hermanos, aquí es la idea. La idea es plantar como inversión. Quiero poner un grano para tener muchos granos. Plantar como para duplicar. Voy a dejar un grano de trigo para tener otros granos también de trigo, no de maíz, sino del mismo. Es duplicar. Y la idea, hermanos, también plantar como mejorar. Plantar, hermanos, con Él. Por nuestra vida, hermanos, ahora muerto, pero ahora también plantada. Plantada. No somos iguales. Plantar significa mejorar. Significa seguir la vida en otro. Y ahora no somos la vida del hombre viejo, sino la vida en Cristo Jesús. Dice el libro, hermanos, en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo está diciendo, si te apegas a mí, vas a llevar mucho fruto. Plantado en Jesús, hermanos, es para ya no servir al pecado. El inciso B, para no servir al pecado. Versículo 6, hermano, dice la Biblia aquí: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muerte. El muerto, hermano, no puede hacer nada. Como dije ahorita, yo no hablo con los muertos, hablo con los vivos. No quiero andar con los muertos, quiero andar con los vivos. Y hermano, cuando hablamos de un muerto es para que no sirve jamás. Ese no puede ser nada. Si alguno dice, pues hermano, yo voy a esperar hasta más adelante en mi vida para aceptar a Cristo, estar arriesgando mucho. ¿Por qué? Porque si algo pase que la muerte le lleve, muerto no va a hacer nada. Alguien siempre está pensando, si alguien está en el proceso de muerte, que a lo mejor confiesa a Cristo en ese momento y acepta Él. Yo dudo que pase en eso. Si alguien está muriéndose de un infarto, batallando para respirar, está pensando en respirar, no en pensar de Cristo. Si están llegando a un accidente y ahí ve el carro y viene un trancazo tremendo, no está pensando en Cristo en ese momento, está pensando en cómo evitar ese accidente. Si está esperando en ese momento, si alguien se tira de una torre a la muerte, bueno, tiene unos segundos, tal vez unos 15 segundos, puede estar arrepentido, ¿no? Él está pensando qué va a pasar cuando llegue ese concreto. Hermano, así somos. Pero si está esperando, está arriesgando mucho en eso. Hermanos, es para la muerte. El muerto no puede hacer nada. Servir a Dios, hermanos, y no al pecado. El inciso C, para librarnos del pecado. Fuimos plantados como semillas para no servir al pecado y ahora también para librarnos del pecado. Hermano, la semilla se desaparece en la planta que da vida. Cuando uno planta en la tierra esa semilla, sale la planta, puede escarbar buscando la semilla y no la halla. Ahora, esa semilla está dentro de esa vida.
Por eso, hermanos, cuando hablamos de eso es para librarnos del pecado. La semilla, cuando brota, desaparece la semilla en la nueva vida que tiene esa planta. Fuimos plantados para darnos una nueva identidad. Ya no es semilla, es planta, diferente la palabra. Ya no es semilla, sino es lo que da más semillas. Es una planta, por eso su identidad cambia. Hermanos, un creyente verdadero es uno que tiene su identidad cambiada. Estábamos muertos, hemos sido bautizados, fuimos plantados. Y hermanos, ahora número 4, somos vivos en Cristo. Ahora, todo del pasado nos lleva hasta el punto corriente, punto ese presente. Ahora somos vivos en Cristo. Hermanos, cuando hablamos de eso, siendo vivos en Cristo, inciso A, debemos considerarnos muertos. Debemos considerarnos muertos. Versículo 11, así que vosotros consideraos muertos. ¿Sabe qué, hermano? Siendo vivo ahora en Cristo, debo considerarme muerto. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo, pastor? No entiendo. Si estoy vivo en Cristo, ¿cómo es que puedo considerar mi vida muerta? ¿Cómo puede andar las dos cosas, las dos ideas, muerto con vivo? Hermano, vemos aquí que está hablando, debemos considerarnos muertos. ¿Qué? A la obra pasada. Muerto. Hermano, no podemos vivir menos que ya morimos. Esa muerte está diciendo, para vivir en Cristo, número 1, necesito considerarme muerto. ¿Qué significa? Lo que quería hacer, ya no lo hago. Lo que quiero hacer, muchas veces no lo hago. Si uno piensa que yo soy salvo, por eso soy libre para hacer lo que quiera, bien equivocado, hermanos. Su cuerpo no es salvo. Su cuerpo va a morir. Su espíritu no, su cuerpo sí. Su cuerpo no sirve. Su cuerpo es enemigo. Su cuerpo no le ayuda en las cosas de Dios. Al contrario. Por eso debemos considerarnos muertos. ¿Qué? A lo que éramos de antes. Hermanos, si uno puede seguir en la vida de antes sin problema en la conciencia, tiene un problema fuerte en la vida. Cristo no cohabita con el pecado, no cohabita con la desobediencia, no cohabita con nuestra vida en estilo de antes. Por eso está diciendo primero hay que considerarnos muertos a Él. Hermano, no podemos vivir menos que morimos. No podemos ser vivos a la carne y al espíritu a la misma vez. Dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Hermano, no es posible dar lugar a los dos. Alguien va a estar ganando en la vida. Muerto. Si voy a estar vivo en Cristo, todo mi pasado necesito considerar muerto. ¿Para qué? Para que no tenga lugar en mi vida jamás. ¿Para qué? Inciso B, para que no reine el pecado. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo moral. Hermanos, cuando hablamos de muertos, considerarnos muertos. ¿Para qué? Para que no reine el pecado. Hermanos, hoy en día el pecado siempre está en la mano. Las tentaciones siempre están. No puede vivir sin las tentaciones. Por eso hay que considerarlos muertos. ¿Qué hago? Cambio mi manera. Cambio mi mentalidad. Cambio mis deseos. Hermanos, evito los lugares de tentación. Yo conocí hace muchos años un hombre que fue salvo del alcoholismo. Y ese hermano alcohólico, él tuvo corazón para los alcohólicos. Y ese hermano dijo, yo voy a empezar a ir a las cantinas para testificar a mis amigos alcohólicos.
Y el pastor le dijo, no lo hagas. No vayas para allá. Porque en cuanto entró en ese lugar, los olores de antes, los amigos de antes, la tentación del presente todavía, le ganó y luego él cayó en la misma cosa de donde fue salvo. Considerados muertos. No entro en una cantina. No entro en un baile. No voy a hacer esas cosas de antes. Voy a alejarme de eso. ¿Por qué? Considerándome muerto, para no andar. ¿Para qué? Para que el pecado no reine en mí. En inciso C, hermanos, debemos presentarnos vivos a Dios. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos. Señor, ahora estoy vivo en ti. Señor, ahora quiero servirte a ti. Dejo esas cosas para seguir adelante en ti. Muchas veces, hermanos, el problema de la vida es que todavía estamos pegados en el pasado. Los deseos del pasado siguen. La corriente del pasado nos lleva. Venimos y queremos cambiar, pero no cambiamos. ¿Por qué? Porque no somos muertos del pasado. No nos consideramos muertos a esa vida. No hemos tomado una decisión fija con Cristo. No nos hemos puesto en la ayuda de Él. Hermanos, hay ayuda para cada quien que si quiere seguir adelante. El problema es que no quiere la ayuda. No quiere que alguien le ayude en su camino. ¿Para qué? Para que pueda volver a ese pasado. Vivos en Cristo. La prueba del pasado. Veo hoy en día los que testifico, con los que hablo de Cristo, y veo como ellos viven en el pasado. Y yo sé que en Cristo su pasado puede ser cambiado. Que ellos pueden ahora vivir en Cristo y encontrar la misma vida que nosotros hemos encontrado. Vivos en Cristo. Puede ser que estén aquí. Y si le llegara la muerte en ese momento, no sabe a dónde iría. Tal vez tiene esperanza en otras cosas. No, pero pastor, yo me porto bien, más o menos. Pero pastor, yo estoy haciendo lo mejor que yo pueda. Con Cristo es seguro. Puede ser que es alguien en ese momento que no conoce a Cristo Jesús. Es un regalo que le ofrece. Es una nueva vida que le ofrece. Una vida que le quita de la corriente de este mundo. Una vida que le libra de los deseos carnales que tenemos. Es algo nuevo que solo viene por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Vivos en Cristo.